Comenzamos entonces, ahora bien, con el desarrollo del primer bloque temático denominado Enfoques Globales. El primer panel abordará la relación de la Argentina con los Estados Unidos en la era Trump. Oficiará de moderador el magíster Fabián Calle por la Universidad Católica y la Universidad Austral. Lo recibimos con este aplauso, muchas gracias. Integran este primer panel el magíster Pierpaolo Barbieri, quien expondrá sobre el escenario de la reinserción en la era Trump, el señor embajador Fernando Petrella, quien disertará acerca de la Argentina y Estados Unidos hacia una relación de convergencia recíproca, y el doctor Carlos Escudé, quien hablará sobre las oportunidades para la Argentina en su relación con los Estados Unidos de Trump. Buenos días a todos. Empezamos. Siempre la primera mesa genera gran expectativa, pero está la ventaja que está todo el auditorio. Eso es la parte buena. Para mí es un honor estar en este evento con 3 personalidades del ámbito internacional y 2 de ellas amigas y maestros, como es el embajador Petrella y el profesor Carlos Escudé. A Gianpaolo lo voy a conocer hoy. Seguramente está bien elegido. La metodología, me toca hacer de verdugo del reloj. No me dieron las tarjetas, la roja, amarilla y verde, así que voy a hacer gesto desesperado, cualquier cosa, una bengala. La idea es hacer bloques de 20 minutos. Cuando falten 5, le voy a hacer gesto. No sé cómo voy a hacer para parar a Carlos a los 20 minutos, pero bueno. Acá está Cisnero, que a lo mejor me da una mano, que lo conoce bien, con la pistola, perfecto. Vos dispararle, tenés mejor ángulo desde ahí. Fernando, no me cabe duda que va a cumplir religiosamente con los 20 minutos como gran diplomático, y Gianpaolo, como italiano, tiendo a pensar que va a excederse un poco, pero vamos a tratar de cumplir con los 60 minutos. Después va a haber un espacio de 20 minutos o un poquito más de preguntas. Les pido que sean preguntas, no statements. Cualquier cosa hacen un paper y lo publican en algún journal. Y que sean preguntas breves y que sean preguntas, no afirmaciones. Así los panelistas se pueden explayar. Y después tengo 30 segundos para resumir todas las posturas. Así que, bueno, vamos a empezar con Gianpaolo. Gracias. Ok, hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un honor para mí estar aquí, así que agradezco muchísimo la invitación. Y además es un honor escuchar mencionado en las palabras de introducción al profesor Stanley Hoffman, con el que tuve el gran honor de estudiar en la universidad y que me corrigió la tesis hace ya varios años. Quería empezar y tratar de centrar mis palabras sobre 3 aspectos de los Estados Unidos y la relación con el mundo desde la elección de noviembre del año pasado. Quisiera empezar con la historia corta de los momentos después de esa elección, seguir con la estrategia común que existe hoy en la Casa Blanca y especialmente en el Departamento de Estado, que ha cambiado estructuralmente desde la llegada de Donald Trump a la presidencia. Y tercero, concluir con unas palabras sobre la estrategia de largo plazo, la longue durée de pensar en los Estados Unidos y la relación con la Argentina en ese ámbito. Entonces empecemos, principio, la historia corta de esa noche. Porque en esa noche cambiaron muchas cosas, no solamente el gobierno de los Estados Unidos, sino también la percepción en Europa, en la Argentina, en Asia, de qué iba a ocurrir en los Estados Unidos. Porque la verdad es que nadie se lo esperaba, ni dentro de Trump Tower, ni afuera de Trump Tower, ni incluso Steve Bannon, que yo pienso, y varios también, que fue el arquitecto de la victoria de Donald Trump en esa elección. No se lo esperaban. Y tampoco se lo esperaban las cancillerías. Tanto es así que países como Italia, que tienen un servicio exterior excelente, quedaron desfasados con esa respuesta, porque todo el mundo se esperaba que a la mañana siguiente llegara Clinton y tuviera un secretario de Estado tradicional y siguieran una política como la que se venía hablando. Me acuerdo haber estado en televisión en los Estados Unidos, en Univisión, comentando la elección y viendo lo que ocurría y viendo cómo se desplomaban los mercados en todo el mundo para solo cambiar a las 3 de la mañana porque se dieron cuenta que la estrategia de Trump iba a ser una de buscar más alto crecimiento, más bajas tasas y esta estrategia de America First. ¿Pero qué quiere decir la idea de America First? Donald Trump desde los años 80, cuando era solamente un desarrollador inmobiliario en Manhattan,
tiene unas ideas muy específicas sobre lo que es la relación comercial de los Estados Unidos con el mundo, pero ha cambiado de enemigo. El enemigo, si uno busca lo que decía Trump en los 80, era el Japón ascendente de los 60 y los 70 que parecía que se comía el mundo. Y Trump solía decir que ese Japón accedía a los mercados estadounidenses con unos beneficios que no eran impartidos recíprocamente. Entonces, Japón podía exportar hacia los Estados Unidos y robar la industrialización, mientras que los Estados Unidos no podía hacer lo mismo porque el mercado doméstico japonés se mantenía cerrado. Pero ha cambiado en el tiempo el enemigo de Trump y desde ese lugar la gente que integra el círculo cerrado, cercano a gente como Steve Bannon y la idea del nuevo nacionalismo estadounidense se acoplan a la ideología de un hombre que viene pensando en contra del libre comercio por ya 30 años. Entonces, hoy por hoy el enemigo para ellos es China. Es por eso que cuando uno hablaba con la gente de Bannon, cuando era el ideólogo principal, el Chief Strategist de la Casa Blanca, un rol que de por sí era interesante en el ámbito de Trump, él hablaba de dos enemigos estructurales, más allá de los dichos sobre el NAFTA, México y TPP. El primer enemigo es China, porque a la larga es el gran rival de los Estados Unidos como potencia mundial. Es clara la estrategia no solo de Xi Jinping, pero de también sus antecesores de poner a China en un lugar que le corresponde por su tamaño y por su poder en Asia. Para Trump y para Bannon especialmente, ese es el gran enemigo a largo plazo y eso explica no solamente la estrategia de los primeros días y de las primeras horas donde los mercados emergentes sufrieron una fuerte quita de dinero, que después fue revertida, y a eso voy con la segunda parte de mi charla. El segundo enemigo para Trump y para Bannon es Irán. Irán como símbolo de un islam político que a ellos los asusta. Tanto es así que si uno escucha a Bannon hablar, y hoy por hoy no se dice esto en la Casa Blanca porque ha sido reemplazado por gente más tradicional del ámbito republicano como Kelly y Mattis, el secretario de Defensa, pero la idea de la gente cercana a Bannon es que fue muy fuerte para la campaña de Trump y para la credibilidad de Trump en términos internacionales la lucha contra el ISIS, que cuando lo pensamos ideológicamente dentro del mundo islámico no tiene nada que ver con Irán, pero sin embargo en la mente de ellos se habla del Islam político como una amenaza a lo que ellos llaman internamente, y lo he escuchado desde sus mismas palabras, la civilización judeocristiana. Y en la mente de Bannon, interesantemente, Rusia en ese juego es parte de Occidente. Y eso explica no lo que podríamos hablar o no, perder el tiempo hablando de la inserción rusa en la elección, eso nos llevaría hacia otro lado, pero sí que en la visión de este Estados Unidos y de esta Casa Blanca, Rusia se ve como un potencial aliado y no como un enemigo. Porque en estas dos luchas es importante, tanto con el Islam político en lo ideológico, como en la China resurgente en lo económico. Porque Rusia nunca va a volver a ser lo que fue durante la Guerra Fría, está perdiendo demografía, está perdiendo industrias, y cuando lo miramos comparativamente con Europa, económicamente Rusia está muy atrás. Podremos discutir sobre qué bien que juega Putin sus malas cartas, pero la verdad es que las cartas son malas. Entonces, desde la perspectiva de Bannon y la gente de Trump, Rusia puede ser un aliado. Obviamente el problema es con la Europa de la Unión Europea, donde el proyecto de la Unión Europea ha siempre sido antítesis a la estrategia política de Putin para con su mercado más importante en términos de gas y también de proyección geopolítica, que es Europa del Este. Entonces, esa fue la estrategia de los primeros días del gobierno de Trump, que progresivamente fue cambiando. Y fue cambiando en los primeros meses por algo muy particular, que fue la falla del Partido Republicano en el Congreso, no en la Casa Blanca, de lograr legislación. ¿Y por qué no lograron legislación? Porque la verdad es que el populismo puede ganar elecciones, pero en nuestra experiencia, tanto en Grecia como en el Reino Unido, como ahora en los Estados Unidos, no pueden legislar efectivamente. A Bannon le faltaba gente. Hablamos mal y pronto, le falta gente. Y vemos en la fallida reforma del Obamacare
y también en lo que está ocurriendo en la reforma fiscal, que es muy importante y es algo al que hay que mirar muy de cerca, que los republicanos en el Congreso controlan la agenda legislativa del presidente porque el presidente no tiene gente para escribir legislación. Entonces depende de Lindsey Graham en el Senado para hablar del Obamacare o de Paul Ryan en el Congreso de los diputados del House of Representatives, porque no tiene otra persona para escribir su plan de reforma fiscal. Entonces, primero ha fallado en cambiar la ley en lo que hace a la salud en los Estados Unidos y ha logrado algo que yo personalmente, 12 años viviendo en los Estados Unidos, nunca había visto, que era una pieza de legislación que fuera 80% desaprobada por el público. Normalmente Estados Unidos es 50-50, 60-40. La reforma del Obamacare que propuso Trump, 80% de los americanos estaba en contra. Entonces, eso le ha perdido poder a la Casa Blanca. Así terminó gente como Flynn, que ahora probablemente tenga cargos en su contra por colusión con Rusia, Manafort, próximamente a ir a la cárcel probablemente, Bannon, que ahora es mucho más poderoso fuera de la Casa Blanca que dentro de la Casa Blanca, no se equivoquen, y está librando una batalla civil, una guerra civil en contra de su propio partido republicano para poner gente que respondan a lo que él llama el movimiento y no la política tradicional republicana que hemos visto en los últimos 30 años de política exterior, de promover el libre comercio, de promover las alianzas con otros, de fundar el TPP, que después los demócratas han conseguido. Entonces ellos piensan Estados Unidos desde afuera de la Casa Blanca, incluso con Trump dentro de la Casa Blanca, como una revolución dentro del partido que hace al objetivo algo mucho más populista, mucho menos globalizado, mucho más permeable a las ideas de que lo primero que tienen que defender es la identidad de los Estados Unidos, y esa identidad no se beneficia en el mundo de hoy con una apertura hacia el libre comercio. En vez, se beneficiaría mucho más con trabas al comercio y con una reindustrialización del centro de los Estados Unidos. Esa fue la estrategia que ganó la campaña, esa fue la estrategia que quiere Bannon contra su propio partido, pero en el mientras tanto han perdido las batallas legislativas en el Congreso. Y ahora, ahora se viene una muy interesante etapa de los próximos 3-4 meses donde Trump, ante este problema, se abre hacia los demócratas para tratar de lograr acuerdos que le permitan legislar. Es por eso que han mantenido el presupuesto funcionando y el Estado americano con el tema particular que tienen ellos, con el debt ceiling, funcionando con un acuerdo con Pelosi y Schumer, que hubiera sido impensado en la noche de la elección. Pero eso es porque del lado del legislativo no han lograr nada. Y lo que ellos realmente tienen miedo, y eso es lo que desde este lugar del mundo tenemos que ver, es qué ocurre si Estados Unidos y los republicanos, que hoy tienen el control de las 3 casas, el Senado, la Casa Blanca y la Casa de los Representantes, si tienen que ir a una elección sin haber logrado legislativamente absolutamente nada. Porque ese es el gran miedo de la Casa Blanca de Trump hoy por hoy. Y por eso se trató de acoplar a gente como Kelly, a gente como Mattis, que son de verdad generales retirados que plantean una estrategia bastante clásica del Departamento de Defensa americano, y por eso vemos la actitud dura contra Corea del Norte, incrementalmente con Venezuela y también en el sur, en el mar del sur de China. Es muy importante para ver que Trump en noviembre se ha decidido ir a China después de la recoronación de Xi Jinping. Esperen para ese momento un acuerdo o están tratando de negociar un acuerdo para anunciar algo con Corea del Norte, porque ante un presidente que no puede pasar legislación domésticamente, lo que los Estados Unidos siempre hacen es tratar de buscar victorias en el ámbito internacional. Pero si lo pensamos, y voy hacia la tercera parte para llegar a cómo nos impacta a nosotros, más del lado de la longue durée de la historia, yo creo personalmente que Trump no es, como le conviene decirle a algunos demócratas, un blip en la historia, un accidente electoral, un problema de que Bannon y Kushner y los estrategas digitales lograron ganar en Michigan, en Wisconsin y en Pennsylvania porque Clinton no tuvo los cojones para ir y hacer campaña en los lugares desindustrializados. Eso es facilista decirlo. Trump
es el segundo presidente, seamos honestos, Obama también lo fue, que piensa que Estados Unidos se había acoplado demasiado al mundo y había que pensar, Obama decía liderar desde atrás, pero no liderar desde adelante, que había sido un cambio importante en la retórica de los Estados Unidos. Trump, admito que lo que digo es controversial, continúa esto. Y piensan que el globalismo extremo de los años Clinton y especialmente de los años Bush fueron demasiado. Acuérdense que Obama hizo campaña pensando Estados Unidos primero. Reconstruir Estados Unidos ante la crisis financiera y no pensar tanto en el exterior. Y esa fue parte del discurso de Cairo que tanto se admiró, pero que estructuralmente pensaron a Estados Unidos de otra manera, menos integrado al mundo y menos líder del mundo, o líder abierto como se fue por tanto tiempo. Y pensándolo en la longue durée, esto nos sugiere que termina un periodo único en la historia, único en el sentido de que fue unipolar. Desde 1945 los Estados Unidos rehicieron las relaciones internacionales y las instituciones internacionales a su gusto y piacere. Eso se acabó. Y ese liderazgo a veces, podría decir, sacrificado de los Estados Unidos, donde se sacrificaban los intereses comerciales y económicos de los Estados Unidos en pos de la construcción de un sistema global que representara derechos, valores y además estructuras abiertas para que otros pudieran desarrollarse. Por ende, la política abierta hacia Japón y Alemania en la posguerra, la idea del Departamento de Estado de Dulles y de Marshall de mejor aliados reindustrializados que construyendo autos que llegan a los Estados Unidos que construyendo armas que algún momento tengamos que luchar. Esa política de Estados Unidos se acabó. Y el globalismo extremo que vimos y la integración extrema que vimos de los Estados Unidos en los 50 años después de la victoria del 45, yo creo personalmente que no van a volver. Por eso nos acercamos a un mundo donde ya cuando este momento unipolar de hegemonía, además la hegemonía económica de los Estados Unidos nunca van a volver como fue, vamos a tener polos opuestos, vamos a volver a un mundo mucho más fragmentado. No sé si estar de acuerdo con el mundo archipiélago que propone Nader desde su experiencia en la ONU, pero sí en bloques. Y es por eso que es extremadamente importante ver cómo ante la subida de Trump y el Brexit, no ha habido nada mejor para la integración europea en los últimos 20 años que estos dos eventos. Ver Europa, yo estaba en Milán hablando sobre los cambios que propone Macron en la eurozona, es increíble ver el cambio de ímpetu y de fuerza en los últimos 2 años en Europa. Hace 2 años en Europa hablábamos del fin del euro. Y hoy se habla de una reintegración, de una refundación de Europa, hablando de un ministro de Economía común para la eurozona. Ante la subida de Trump y la amenaza a la OTAN, Europa toda entera está subiendo la cantidad de dinero que invierte en defensa y están hablando de una unión de defensa propia de Europa. Van a profundizar el mercado. Ante el Brexit, como dijo Wolfgang Schäuble, el ministro de Economía alemán saliente, que ahora será presidente del Bundestag, no hubo nada mejor que el Brexit para la integración de Europa. Y también la amenaza de Putin. Esa es una Europa que hoy está creciendo más rápido que los Estados Unidos. Y es una Europa en la cual la Argentina, con sus nuevos deseos de integración entre el Mercosur y la Unión Europea, finalmente tenemos una gran oportunidad, no solamente para pensarnos en la relación bilateral con los Estados Unidos, que gracias a Dios, porque al fin y al cabo se basa en eso, la relación bilateral del presidente con Trump parece haber sido buena. Es increíble que en Estados Unidos hoy por hoy la variable sea tan personal como eso, pero parece serlo. En Europa existe una gran oportunidad de integración entre un continente que se va a integrar cada vez más, no menos. Y obviamente Asia, donde uno de los quizás beneficios del periodo de populismo que vivimos en Argentina en los últimos 12 años, excepto el último, fue la apertura hacia China. Ahí también sigue un proceso donde China va a ser cada vez más líder en su área del mundo, porque el pivot de Obama hacia el Pacífico en términos reales de geopolítica local no se ha traducido en nada concreto. Entonces China continúa con la política de One Belt, One Road
y el imperialismo económico, porque no hay otra manera de llamarlo, ante el retranchamiento de los Estados Unidos a ocupar espacios, no solamente en Asia, sino también en África y en Latinoamérica. La parte comercial es muy importante. Obviamente hay que cuidar la parte geopolítica y la parte de coordinación, porque hoy vemos en Venezuela lo que ocurre cuando la hegemonía de los Estados Unidos no es lo suficientemente fuerte como para imponer la doctrina Monroe en su continente. El mundo de derechos humanos, si está manejado multipolarmente con Rusia y China pudiendo apoyar a un régimen claramente antidemocrático que le dispara a mansalva a sus propios ciudadanos en las calles sin que nadie pueda hacer nada, es básicamente lo que vemos en términos de discusión política en lugares como Rusia, donde los opositores siempre mueren de manera sospechosa, o China, donde hay presos políticos y presos de conciencia. Entonces, no seamos naive ante lo que ocurre cuando hay un mundo más multipolar. Debería ser un mundo mucho más competitivo, un mundo donde los bloques son cada vez más importantes, por eso la importancia del Mercosur, y donde tenemos que pensar la estrategia no solo en lo bilateral con los Estados Unidos, sino en lo multipolar con Europa, incrementalmente con China, y pensando nosotros en una región, no solamente un país. Yo temo por el destino de una Inglaterra que se piensa muy importante para adentro, pero para afuera, fuera de la Unión Europea, es solo una economía más que en términos relativos es cada vez más chica en el mundo. Y los dominios y el imperio ya no son lo que eran por más de 70 años. Entonces, ante esa perspectiva, creo que lo más importante de entender es la importancia de la personalidad, la importancia de hacia dónde va Estados Unidos, donde tenemos un presidente que va a estar cada vez más desesperado por lograr victorias en lo que hace a la política internacional ante la falta de progreso legislativo en el Capitolio. Y tercero, una Argentina que llega a la reapertura en un momento interesante donde hubo un amague del fin de la globalización, pero no ocurrió. Pero tenemos que estar listos para que en un mundo multipolar haya más barreras hacia el comercio, no menos. Y va a ser muy importante en ese contexto tener la flexibilidad y el talento para negociar alianzas divergentes, alianzas flexibles y pensándonos a nosotros como bloque, más como una Europa y no como una Inglaterra en el contexto del Brexit. Gracias. Imperó la influencia sajona de 12 años y a los 20 minutos cerró impecablemente. Carlos. Fernando, entonces. Ahora lo conocés. Muchísimas gracias. Quiero agradecer ante toda la Universidad Austral por esta invitación. Realmente me siento muy honrado. Le deseo lo mejor a este nuevo proyecto. Estoy seguro que van a tener un gran éxito. En segundo lugar, quiero agradecer a la doctora Figueroa Alcorta porque ella fue la que me transmitió la invitación. Además, me brindó contención, buena onda, frente a todas las dudas que yo tenía para la participación acá. Y finalmente quiero agradecer que me hayan incorporado a un panel acompañando a personalidades tan prestigiosas como las que están acá sentadas y un moderador tan agudo y además tan estudioso como es Fabián Calle. Yo voy a tratar de elaborar algunas reflexiones desde la óptica de la burocracia, no de la academia, desde la óptica de la diplomacia y en muchas circunstancias desde la óptica de la microdiplomacia. Consecuentemente, señor moderador, toléreme los coloquialismos y eventualmente que en algún momento me apasione. Yo creo que una de las cosas más interesantes que hay es la carpeta de este encuentro, que tiene un mapa del mundo. Yo les ruego que la tengan en cuenta. Mírenla rápidamente porque sin conocer geografía económica y geografía política, realmente no se puede avanzar en cosas más sofisticadas en política exterior. ¿Y acá qué vemos? Vemos, por ejemplo, la entente entre Rusia y China, y nos deberíamos preguntar cómo se siente la India con eso, cómo se siente Pakistán, cómo se siente Japón, en qué nos afecta,
qué podemos hacer, qué pensará el gobierno de Estados Unidos. Vemos después el hemisferio occidental, y acá vemos a la Argentina, un país del hemisferio sur con vocación extremadamente austral, volcado hacia la disputa de las Islas Malvinas, volcado hacia una presencia en la Antártida, hacia el respeto del Tratado Antártico. Esos son nuestros espacios de aportes, digamos, a la globalización y al sistema internacional actual, para lo cual se nos pide básicamente imaginación y buena conducta. Y cuando vemos el hemisferio occidental y hablamos de Estados Unidos, vemos que tenemos la línea vertical más larga hacia el norte superdesarrollado, integrado por Estados Unidos, el país más poderoso, y si se quiere por Canadá, el país más virtuoso. Hay un índice de países virtuosos en un esquema en que no hay santos en el sistema internacional, pero sí hay virtuosos. Somos los que estamos más lejos. Eso ya dice bastante sobre nuestras actitudes y las que deberíamos tener si queremos hacernos amigos y tener convergencias mutuamente productivas con los Estados Unidos. Si seguimos mirando este mapa, vemos que tenemos la diagonal más larga a la Europa occidental, que es la que dio la fisonomía cultural a la Argentina. Es decir, estamos más lejos que cualquier otro país de Francia, de España, de Italia, del Reino Unido, que ha sido nuestro gran socio. Y si seguimos mirando el mapa, vemos que tenemos la línea horizontal más larga hacia los mercados asiáticos, que es donde se supone que la economía está creciendo y donde la Cancillería tiene planificada un gran esfuerzo en materia comercial, en materia política, a pesar de lo que se ha mencionado acá, de las diferencias culturales y a veces en temas centrales como los valores democráticos que nosotros defendemos. Consecuentemente, ese es el esquema del mundo, y si queremos hablar de limones, tenemos que tener presente esto, porque a nuestros grandes interlocutores les interesa el aporte y la opinión que pueda hacer la Argentina también en los grandes temas estratégicos. Ahora bien, ¿qué es lo que yo meto en la valija cuando quiero ir a hablar con alguna persona importante? Entonces miro el mapa de nuevo y ¿qué veo? Veo que la Argentina es el 8º país del mundo en superficie. Veo que la Argentina tiene una plataforma continental inmensa, indisputada, salvo por la disputa de las Islas Malvinas, que es una pequeña parte de eso. Y destaco el concepto disputa por oposición al de conflicto. Los que tenemos que seguir el tema Malvinas, sepamos que una cosa es una disputa que está arreglada. Esa disputa se resuelve por negociaciones. Las negociaciones terminan en un compromiso. En un compromiso cada uno se lleva un pedazo de torta a la casa. Un conflicto es algo que no está arreglado y por lo general en un conflicto gana el más poderoso. Entonces tengamos esto siempre en cuenta. Tenemos una plataforma inmensa reconocida por las Naciones Unidas después de un esfuerzo muy largo de la Cancillería, de los organismos técnicos de la Marina, de la Prefectura, etcétera. Ese es un gran asset que tiene la Argentina. Pero ¿qué más tenemos? Somos el primer productor por cápita de alimentos del mundo. Somos un gran productor de biocombustibles. Tenemos reservas energéticas enormes. Lo destacó John Kerry hace 4 años en la OEA. Dijo que Estados Unidos y la Argentina en materia de shale gas eran las grandes reservas del hemisferio occidental. Tenemos la 3ª reserva de litio del mundo junto con Chile y Bolivia. Estamos al estado del arte del desarrollo nuclear. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que enriquecemos uranio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nos enloquecemos, podríamos fabricar un artefacto nuclear no pacífico, que es el circunloquio que usan los diplomáticos para definir una bomba atómica. Estamos al estado del arte de los satélites. Fuimos electos 9 veces al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por inmensas mayorías. Estamos en el G20 y según el informe de desarrollo humano del PNUD, a pesar de todos los desastres, la Argentina está en el grupo de países de desarrollo humano alto. Ahora, cuando yo digo esto no es para que nos creamos Gardel o que tengamos que salir a la calle empujando a la gente. Quiero decir que la Argentina tiene muchas cosas que meter en la valija para discutir con los otros países. Obviamente en el mundo hay global powers, son 3 o 4. Después hay global actors, somos todos los demás.
y dependerá de la conducta que tengamos y del el involucramiento que busquemos en los grandes temas, el respeto que podamos merecer. Ahora bien, cuando nosotros pensamos básicamente en Estados Unidos, también tenemos que pensar en las mochilas que tenemos. Y cuando hablo de Estados Unidos hablo de muchos otros países. Me perdona el coloquialismo de mochila, pero todos sabemos lo que quiere decir. ¿Cuál es la gran mochila que tenemos? Y si uno lee los post-reports, que son los documentos que leen los funcionarios que vienen a trabajar a la Argentina, que describen básicamente, más o menos bien o mal, cómo es la conducta de la Argentina. La primera mochila deriva del neutralismo en la Segunda Guerra Mundial. Sobre esto ha escrito Escudé, Rapaport, Archilanús, Rosendo Fraga, Alieto Guadañi. En el Instituto del Servicio Exterior, del cual yo tengo honor de ser profesor, se estudian 3 neutralidades. La neutralidad finlandesa, la neutralidad austríaca y la neutralidad argentina. Las 2 primeras fueron producto de la necesidad de supervivencia. La neutralidad argentina fue producto de un ideologismo mal interpretado que venía del irigoyenismo de la Primera Guerra Mundial. Nunca se entendió bien por qué la Argentina fue neutral en la Segunda Guerra. Y lo escribe Whittaker, Petersen, Riordan Ruet y otros que han estudiado con simpatía a la Argentina. La segunda gran mochila, que no necesariamente es algo malo, es el desarrollo nuclear argentino, iniciado por Juan Domingo Perón a fines de los 50. Pero para los poderosos del mundo, un país mediano como la Argentina, bastante díscolo y protestón, que tuviese desarrollo nuclear era un tema complejo. Ese desarrollo nuclear clandestino se suspendió en 1992, cuando la Argentina ratificó Tlatelolco, ratificó el TNP, hizo el acuerdo con Brasil y cortó los programas nucleares que tenía con Irán, después de una larga negociación donde se le pagó una suculenta indemnización a Irán, las cosas quedaron así. Por eso, con un pequeño pie de página, aquellos que dicen que Irán puso la bomba en Lamia porque la Argentina le suspendió el programa nuclear, lo dicen sin el menor fundamento. Sigo adelante. Tercera mochila es el programa nuclear a Irán, que todo el mundo sabía que existía, nadie sabía por qué, pero la verdad que yo creo que ese programa financió nuestro propio programa. Cuarta mochila fue el famoso operativo Cóndor. Después que se aprobó la resolución 2065 sobre Malvinas, empezaron las primeras negociaciones bilaterales sobre el fondo de la disputa. En ese momento, un grupo de jóvenes argentinos se le ocurrió secuestrar un avión de su propia bandera, secuestrar a pasajeros de su propia nacionalidad, secuestrar a pilotos de su propia nacionalidad, aterrizarlo en las Malvinas y secuestrar a campesinos de las Malvinas. Todo eso motivó que el Reino Unido suspendiese las negociaciones y, como figura en la literatura británica, los británicos empezaron a preguntarse sobre la madurez argentina para una transferencia de soberanía en las Malvinas. Y lo mismo pasó en los Estados Unidos. Y lo que más preocupó a todos esto fue la impunidad, que parece que es una repetición en los fenómenos políticos argentinos. Las personas que cometieron esos delitos, que hoy serían delitos de lesa humanidad, fueron impunes, incluso uno de ellos fue homenajeado por la presidenta Cristina Kirchner en el mensaje al Congreso hace 2 años. Tercera mochila inmensa que tiene la Argentina fue el terrorismo en la Argentina y la represión en la Argentina, que fueron extremadamente bárbaros y crueles. Quien lee los documentos disclosed por el Departamento de Estado entregados al presidente Macri va a tener una clara visión de lo que pensaba Estados Unidos de ese fenómeno y de la importancia crucial que tuvo ese fenómeno en América Latina. Tenemos otra mochila enorme que es la Guerra de Malvinas, la mediación norteamericana. Otra mochila enorme es el misil Cóndor, que felizmente lo abortó Alfonsín por falta de recursos, un misil de alcance intermedio que tenía que terminar en las Islas Malvinas. Y la última gran mochila es el default, festejado por la clase política argentina, que favoreció a mucha dirigencia, en fin, todo el verso lo conocemos bien. O sea que sepamos que la Argentina, a diferencia de Brasil, de México, de Chile y tantos otros países, tiene algunas mochilas. De ahí que la conducta argentina no tiene que ser de sobreactuar, pero tiene que ser muy seria, de generación de confianza a nivel personal, de respetar la institucionalidad, como ha dicho el embajador Foradori,
las diplomacias paralelas, los amiguismos, todo eso refleja generalmente una falta de consenso interno, porque de lo contrario no se prescindiría de las instituciones. Ahora bien, con este panorama general, ¿qué le vamos a pedir a Estados Unidos nosotros? Y acá viene algo bastante importante. Lo primero que le tenemos que pedir es un contagio institucional, vale decir, Estados Unidos es, nos guste o no nos guste, con sus altibajos, el país que refleja los valores occidentales, que tiene la capacidad de enforcing esos valores occidentales. Esos valores están en la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la OEA y los convenios de derechos humanos. Fueron firmados por 53 países. Hoy Naciones Unidas tiene 193. Yo me pregunto cuántos países, más allá de los 53 que firmaron esos documentos, hoy firmarían esos documentos sin grandes reservas. O sea que esto viene un poco a lo que se acaba de decir acá del horizontalismo, de los nuevos emergentes, del race of the rest del señor Ikenberry y tantos otros tratadistas. Lo segundo que le tenemos que pedir a Estados Unidos es acceso a su mercado, aunque sea pequeño, porque es un timbre de prestigio que nos permite acceder a tantos otros mercados, respaldo financiero, cooperación científica y tecnológica y ayuda militar. Esta es la base de lo que le tenemos que pedir a Estados Unidos. Ahora, tenemos obviamente problemas económicos, acá se ha hablado, el tema del biodiesel, el tema de los limones, el sistema generalizado de preferencias, el acero. Tengo acá una carpeta llena de problemas que tenemos con Estados Unidos y viceversa. Esos problemas se resuelven con buena diplomacia, contacto y tratando de picar alto. Cuando digo picar alto, digo meterse en la agenda que le importa al otro. Es decir, Alfonsín empezó a tener entrada en Washington cuando Argentina ingresó al sistema de contadora, que trabajaba sobre la paz de América Central. El presidente Menem logró las 20.000 toneladas de carne fresca cuando Clinton le agradecía la presencia en los Balcanes, la presencia en Chipre, la presencia en Haití y el desminado en Angola. Era la agenda del otro a la cual nosotros podíamos ser un aporte para encontrar una retribución. Esto también tenemos que meterlo en claro, no podemos jugar bajito. Si queremos vender limones, si entramos por la mesa de entrada de la Secretaría de Agricultura en Washington, lo más probable es que nos den un tratamiento poco cordial. Es decir, las cosas se hacen de otro modo. Dualde consiguió el sistema generalizado de preferencias cuando organizó el grupo 4+1 contra el terrorismo en Ciudad del Este. Ya había ocurrido el 11 de septiembre y la Argentina tenía una experiencia en terrorismo bastante fundada. Y así conseguimos el sistema generalizado de preferencias, ventajas todas que perdimos después del default. Entonces, esto tengámoslo en claro no solo para Estados Unidos, sino en general. Es decir, además hay dos mochilas más que tenemos nosotros que son inexplicables. Cuando la gente contesta encuestas, contesta que prefiere China, que prefiere Rusia a los Estados Unidos. Sin embargo, somos el país, después de China, que más visas pide a Estados Unidos. Somos el país donde el turismo más viaja a Estados Unidos. Somos el país donde más estudiantes estudian en Estados Unidos. Somos el país donde los K tienen sus ahorros y donde los K se han quedado después que han perdido el gobierno. Es decir, la Argentina tiene esas cosas curiosas. Y tenemos una última pequeña mochila, nos quejamos de que Estados Unidos no nos prioriza. Bueno, miremos el mapa, felizmente no nos prioriza porque en América Latina no hay conflictos, porque hay un sistema organizado, porque en general somos países que nos entendemos y nos hablamos entre nosotros y no nos estamos peleando. Ahora, ¿cómo retribuye Estados Unidos los cambios de la política argentina? Y si tomamos del gran cambio de sistema internacional con la implosión de la Unión Soviética, ahí lo único que quedó en pie fue la constelación occidental. Estados Unidos, Europa Occidental, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón e Israel. Todo lo demás había desaparecido, el socialismo había desaparecido, los socialistas firmaban convenios de promoción y protección mutua de inversiones para recibir inversiones. Los no alineados hacían cola en el Fondo Monetario, donde en estos días se va a empezar la asamblea, besaban el asfalto del Banco Mundial, los no alineados. O sea que no fue difícil para la Cancillería Argentina diseñar una política exterior distinta, adecuada al cambio del sistema. Además, esa política exterior tenía el respaldo del presidente y de los dos cancilleres que hubo en ese momento, que fueron Domingo Cavallo y Guido Di Tella.
Entonces la Argentina cambió su posición en materia de desarme al ratificar Tlatelolco y el Tratado de No Proliferación. Eso se reflejó en las votaciones en la primera comisión de Naciones Unidas, no fue un pedido de Estados Unidos, fue algo que hizo la Argentina porque es lo que correspondía para atraer a Brasil a la BAC, que es el sistema de consulta y de control mutuo que tenemos de nuestras facilidades nucleares. Argentina empezó a funcionar en derechos humanos no hacia adentro, sino hacia afuera, a preocuparnos por lo que pasaba en Cuba, lo que pasaba en otros países. Eso cambió el patrón de votaciones en la tercera comisión de la Asamblea que se ocupa de temas sociales y humanitarios. Argentina entró en un sistema de apertura, de integración comercial. Ahí empezó el Mercosur comercial, porque el Mercosur concebido por Sarney y Alfonsín era un Mercosur de tipo político, y eso cambió el patrón de votaciones en la segunda comisión de Naciones Unidas que se ocupa de los temas económicos. Y finalmente el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Reino Unido, reconociéndose la disputa bajo paraguas de soberanía, inauguró una postura argentina de acercamiento para una negociación que cambió el patrón de votaciones en la cuarta comisión y en la Comisión de Política Especial de Naciones Unidas. Eso explica el cambio de votación de la Argentina que recientemente fue mencionado en un artículo por el ex vicecanciller García Moritani y por el ex vicecanciller Cisneros. Ahora, ¿cómo retribuye Estados Unidos estas cosas? Es muy simple, es fáctico. Estados Unidos promovió el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Reino Unido en negociaciones que tuvieron lugar en la Embajada Argentina en Washington cuando Lucio García del Solar era embajador. Sin la presión de Estados Unidos hubiera sido muy difícil que el Reino Unido, en un momento que la Argentina estaba débil económicamente y el Reino Unido estaba fuerte económicamente, hubiese accedido a retomar las negociaciones reconociendo que todavía existía la disputa y aceptando el paraguas de soberanía. Esa fue una segunda retribución de Estados Unidos, la sede del Tratado Antártico. Recordemos que el Tratado Antártico fue un invento del general Perón que se lo vendió a Ibáñez del Campo hacia fines de los 50. Le dijo, esta parte de la geografía del mundo tiene que ser internacional porque si no la Guerra Fría lo va a tomar como escenario. Nosotros estamos ahí, tenemos la contigüidad, tenemos la presencia. Cuando uno lee las memorias de Silingo y del embajador Guyer, que fueron los negociadores, lo va a ver esto con toda claridad. Y además la Argentina fue la autora de la iniciativa para desnuclearizar la Antártida. De ahí la importancia que tiene el Tratado Antártico, preservarlo, mantenerlo, y las aspiraciones territoriales que tienen algunos países se resolverán de común acuerdo, nosotros con Chile, con el Reino Unido, sin necesidad de agrandar los conflictos que ya tenemos. Tercera retribución de los Estados Unidos, las operaciones de mantenimiento de paz. La Argentina tuvo 4 comandos. La Argentina tiene muertos militares enterrados en todo el mundo por operaciones de paz. Tuvimos el 30% del componente de Naciones Unidas en los Balcanes. Estuvimos en Kuwait, estuvimos en Chipre, estuvimos en Haití, estuvimos en Angola. Hay muertos argentinos enterrados en todos esos países. Sin el apoyo de Estados Unidos eso no se hubiera logrado y eso nos abrió la puerta al reequipamiento militar, cosa que habría que retomar en algún momento porque francamente no tenemos ni aviones para fumigar, pero perdón este coloquialismo. ¿Cómo nos retribuye Estados Unidos? Con el ingreso al G20. ¿Cómo nos siguió retribuyendo? En el año 2008, cuando Obama levanta el G20 a nivel de presidentes, hubo países, no los voy a mencionar porque uno es muy paterno y otro es muy fraterno, que dijeron, este es el momento de sacar a la Argentina, que protesta, que está en default, que hace bochinche dentro del G20, ingresamos nosotros. Obama y la señora Merkel, según me informaron en el Council of Foreign Relations en New York hace unos años, me dijeron, no, la Argentina se tiene que quedar por las siguientes grandes razones. Primero, los canos van a estar siempre. Segundo, la gran agenda global pasa por seguridad, tienen bomba nuclear si la quieren. Alimentos, son principal productor. Energía, son una gran reserva. Ciencia y tecnología, tienen 6 premios Nobel. Medio ambiente y recursos naturales. La Argentina tiene los 6 elementos sobre los cuales funciona la agenda del mundo. Y eso es muy importante y eso tenemos que jugarlo bien, sin creernos que somos Gardel, pero sabiendo que tenemos que... Vamos ahora rápidamente para concluir. Se ha dicho acá, lo ha dicho Foradori, lo ha dicho Slaubinen,
La Argentina en 2 años recibió más visitantes importantísimos que un país importante recibe en 5 años. Ahora, son tontos los que vienen a hacer turismo, vienen a cobrar viáticos. Señor, vienen porque ven lo que es la Argentina y tienen confianza en la Argentina. Esa es la confianza que nosotros no tenemos que defraudar. Como sociedad tenemos que combatir la corrupción. Si no, lo de la OCDE, señor Forador y mi querido amigo, señor vicecanciller, va a ser complicado si un país que no termina de combatir la corrupción y que no tiene acuerdos para combatirla, vamos a tener más dificultades a lo mejor que nuestros vecinos. Y tenemos las grandes posibilidades de cooperación que han señalado acá mis predecesores, la OMC, el G20 que tiene un potencial enorme y cooperación con Estados Unidos en muchos aspectos. Si uno lee el discurso de Donald Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas, encuentra la agenda de Trump. Veamos qué hueco existe ahí para que nosotros podamos hacer una diferencia. Acuérdense ustedes que van a estudiar relaciones internacionales y algunos se interesarán en la diplomacia, que es la instrumentación de eso. Porque estudiar la teoría sin la instrumentación es como estudiar derecho civil y no estudiar derecho procesal. Los juicios se pierden no porque uno se confunde el usufructo con la compraventa. Los juicios se pierden porque uno deja vencer un término o presenta un testigo que perdió la memoria en el momento de declarar. Acuérdense siempre de esto. Para lograr eso tenemos que picar alto. Tenemos que entrar en la agenda de los poderosos y estoy seguro que la Argentina tiene los elementos para eso. Muchas gracias. Bueno, tercer y último panelista, Carlos, nos ha pedido usar el atril, así que, Andrés, quedás vos a cargo que tenés mejor ángulo para avisarle. Lo tengo todo medido, son 20 minutos. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta invitación a la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Doctor, doctora, doctor Santiago, doctora Figueroa Alcorta, me encanta estar aquí, siempre me encanta, además siempre me gusta estar en el CUDES, así que muchas gracias. Bueno, lo que hoy les voy a contar se aproxima a una leyenda, a una fábula, ¿no? El portal del edificio de los Archivos Nacionales de Washington, D.C. está flanqueado por 2 mármoles con inscripciones talladas. Una reza, el pasado es prólogo, y la otra, estudiemos el pasado. Estas consignas sintetizan la filosofía que inspira la política norteamericana y británica respecto de la investigación histórica sobre asuntos vinculados con la política nacional e internacional. Porque el presente y el futuro se emparietan con el pasado, que es prólogo del porvenir, la previsión exige el estudio del pasado. No es solo por afición erudita o por la necesidad de saber quiénes somos que se bucea en procesos pretéritos, sino porque para aumentar las probabilidades de éxito en la instrumentación de una política resulta imperativo comprender qué fue lo que en el pasado condujo al éxito y al fracaso. Por eso, en muchos países se sancionaron leyes de libertad de información que facilitan el acceso del público a documentos que fueron secretos unos 30 años después de los hechos. No importa cuán embarazosas e incluso incriminatorias resulten las revelaciones de los papeles desclasificados. Si permanecen secretos, solo un puñado de personas tendrá acceso a ellos y el aprendizaje colectivo no se realizará. En cambio, si la totalidad de la comunidad académica, periodística y política los puede consultar, la ebullición resultante generará sabiduría y anticuerpos en la sociedad civil que aumentarán las posibilidades de éxito del Estado en el presente y en el futuro. Esto implica, entre otras cosas, la eliminación de los ingredientes mitológicos de la historiografía y su suplantación por datos a veces denigrantes para la, entre comillas, dignidad nacional. No importa. Como todo buen psicoanalista sabe, los mitos personales y colectivos muchas veces disminuyen la lucidez y retrasan el crecimiento. Por otra parte, cuando un investigador tiene acceso a material que fue secreto, o cuando es transitoriamente miembro de un gobierno y trabaja con datos confidenciales,
comprende lo insuficientes que son los datos públicos que habitualmente manejan los politólogos si es que se aspira a comprender el proceso histórico. Personalmente descubrí la diferencia cuando en 1977 ingresé en la Universidad de Oxford para cursar estudios de posgrado y penetré en el Public Record Office del suburbio londinense de Kew Gardens, repositorio de los documentos del gobierno británico. Hoy se llama The National Archives. Tuve la suerte de ser el primer investigador en tener acceso a documentos recién abiertos sobre el boicot económico contra la Argentina en la década del 40, una de las mochilas que nos mencionó el embajador Petrella, desencadenado por el gobierno de los Estados Unidos como represalia a la neutralidad de mi país durante la Segunda Guerra Mundial. Era un boicot analizado día a día por el gobierno británico, porque afectaba sus intereses en el Río de la Plata. También pude estudiar los documentos pertinentes a la década de 1930, una década ominosa, aún sin guerra, pero con una acuciante crisis económica mundial. Lo que encontré para ese periodo allí, en los archivos nacionales de los Estados Unidos, es casi un eco pretérito de lo que encontramos en la prensa en el momento actual. Que jugo de limón sí, que jugo de limón no, y otra vez que sí, que vio ese el sí, que vio ese el no, etc. Fue exactamente lo mismo que vemos hoy. Pero visto en los archivos y su documentación secreta, podemos captar una radiografía de las causas complejas que condujeron a esas frustraciones. Por cierto, si nos remontamos a los años 30, nos encontramos con que los intereses de los granjeros norteamericanos habían impedido la apertura del mercado a los alimentos argentinos por medio de aranceles y medidas sanitarias. Más o menos como siempre. Mientras funcionaba el comercio multilateral, la situación había sido solo molesta, pero cuando debido a la crisis del comercio internacional y a la segmentación del mismo en bloques de monedas duras, la triangulación con Gran Bretaña ya no fue posible, la exclusión argentina del mercado norteamericano pasó a ser una cuestión grave, creciendo la validez de la analogía con la situación actual de 1917. El gobierno de Justo intentó solucionar el problema usando la discriminación comercial como palanca, sin resultados. El gobierno norteamericano argumentaba que aunque su política era abrir sus mercados a los países latinoamericanos, debía comenzar con aquellos países que no generaban oposición interna en Estados Unidos, como Brasil. Desde 1933, con Felipe Spiel como embajador en Estados Unidos, se acentuaron las presiones argentinas. Roosevelt prometió incluir a la Argentina en una lista de países con los que Estados Unidos debía negociar cuestiones comerciales. Y se invitó a expertos argentinos a discutir una agenda. Pero el Departamento de Estado decía que antes de negociar, la Argentina debía terminar con el control de cambios. Recordemos que debido a la crisis de 1929, casi todo el mundo había adoptado controles de cambio. Frente a la exigencia norteamericana, la Argentina respondía que ese podía ser el final del camino, pero no al principio. Era una cuestión negociable. Además, nuestro gobierno consideraba el control de cambios un instrumento transitorio que se eliminaría cuando la situación del comercio mundial mejorara. Las promesas del presidente Roosevelt eran sinceras. Las dificultades emanaban del Departamento de Agricultura, preocupado por las reacciones de los congresistas a las concesiones a la Argentina, en el caso de que el presidente decidiera seguir adelante con su programa de desarrollo granjero. Se produjo así una situación típica de conflicto burocrático, en la que dos o más agencias del gobierno norteamericano tienen visiones o intereses opuestos respecto de una propuesta política hacia un país extranjero. Henry Wallace, el secretario de Agricultura y futuro vicepresidente, pensaba que solo podía llegarse a un acuerdo con la Argentina en el contexto de un amplio programa de acuerdos recíprocos que incluyera países de los que pudiera esperarse una gran demanda de productos agrícolas norteamericanos. Para ponerlo en términos actuales, se proponía aceptar jugo de limón argentino solo cuando varios otros países aceptaran jugo de limón norteamericano. La tónica era postergar toda decisión hasta entonces. Pero, motivado por el interés de mejorar las relaciones políticas con Argentina, el secretario de Estado, Cordell Hull, convenció al Interdepartmental Board of Reciprocal Treaties, la Junta Interdepartamental de Tratados Recíprocos. Permiso, quiero agua. Gracias. El secretario de Estado
convenció al Interdepartmental Board of Reciprocal Treaties, que es la Junta Interdepartamental de Tratados Recíprocos, ¿no es cierto? Y entonces el secretario de Estado logró un compromiso que incluía reducción de aranceles para bienes cuya producción no sería dañada por las importaciones desde Argentina, según la estimación del mismísimo secretario de Agricultura. El secretario de Estado también consiguió una reducción del arancel sobre el lino, que la Argentina consideraba crucial. Pero a pesar de estos compromisos, Wallace, el secretario de Agricultura, futuro vicepresidente, que era muy sensible al ambiente interno, no pudo o no quiso instrumentar la decisión. Y las razones complejas de esta frustración nos dan las pautas, presentes hasta el día de hoy, de la complejidad del proceso decisorio norteamericano. Resulta que los productores de lino norteamericanos generalmente también cultivaban trigo. El gobierno tenía en carpeta un plan para reducir el área sembrada con trigo, para evitar la sobreproducción. Y el éxito de ese plan dependía de dejar abiertas las alternativas de cultivo. Si un productor deja de producir trigo, debe tener abierta la posibilidad de producir lino. Pero si se importa lino barato y bueno de la Argentina, esa posibilidad se cierra. Planteado este conflicto entre el Departamento de Estado, que por razones de política internacional estaba a favor de abrir a la Argentina el mercado norteamericano del lino, y el Departamento de Agricultura, que por razones de política interna estaba en contra, el secretario de Estado pidió al presidente que tomara una decisión. El lino era crucial para la Argentina y poco importante para Estados Unidos. Pero Roosevelt prefirió ir despacio, sin enajenar al Congreso. Y el Departamento de Estado prefirió dar preferencias a las negociaciones con países que no presentaban tantas complicaciones, como Brasil. Se trataba, como ustedes pueden ver, de un problema estructural. No es que los norteamericanos no quisieran a los argentinos o quisieran más a los brasileños, sino que entre el sector agropecuario argentino y el norteamericano había una competencia natural que en el caso brasileño era mucho menos acentuada. No obstante, con la ayuda del embajador Felipe Spil, el Comité Interdepartamental estableció, para fines de 1934, una reducción del 10% de los productos argentinos considerados, entre comillas, seguros, y del 50% sobre el lino. Wallace se opuso, y lo aceptó solo cuando Roosevelt se pronunció a favor a instancias del Departamento de Estado. Pero en ese momento, el departamento llegó a la conclusión de que no valía la pena seguir adelante con estos esfuerzos. La Argentina no era lo suficientemente importante para los intereses de Estados Unidos como para que el Departamento de Estado se desgastara frente al presidente Roosevelt cada vez que un avance en las negociaciones significaba un conflicto con el secretario de Agricultura. El Departamento de Estado debía reservar su poder de negociación interministerial para problemas más importantes. Por cierto, para instrumentar el frustrado acuerdo de lino, el asesor económico del Departamento de Estado hubiera tenido que seguir todos los proyectos de ley vinculados a la agricultura a través de todas las instancias formales e informales del Congreso para estar seguro de que los impuestos y subsidios, la distribución de superficies y otros temas excluyeran específicamente al lino para evitar que el Congreso destruyera de un papirotazo el resultado de años de esfuerzo diplomático. La Argentina no justificaba tanta inversión burocrática. Además, las frustraciones podían afectar las relaciones políticas con la Argentina. Durante las inundaciones norteamericanas de 1935 y 1936, Felipe Spil intentó vender una pequeña cantidad de maíz argentino. El Departamento de Comercio adhirió al Departamento de Estado, pero Wallace, Departamento de Agricultura, se resistió. Creció la tensión entre la Argentina y el Departamento de Agricultura. Y el funcionario de enlace del Departamento de Comercio se sintió alarmado de que esa tensión pudiera afectar los intereses norteamericanos en la Argentina. Por eso, en 1938, el secretario de Estado Hull y su asesor económico decidieron que todo era inútil. Lo mismo ocurrió con la propuesta sobre el lino. 3 senadores trabajaron para proteger al lino norteamericano. Amenazaron con oponerse a la cuota del azúcar si se reducía la producción de los aceites. Solo el débil lobby de la industria de la pintura apoyaba la propuesta del lino. Entonces el Departamento de Estado se replegó antes de ser derrotado por el Congreso.
dijo al gobierno argentino que habría que esperar a que los países industriales firmasen acuerdos comerciales con Estados Unidos que mostrarían al granjero las ventajas de una política liberal. Ese momento nunca llegó y el tema del control de cambio siguió agriando las relaciones bilaterales porque la Argentina no recibía contrapartidas para hacer concesiones. Regresemos ahora al momento actual. La historia del jugo de limón es demasiado reciente. Muchos de los documentos que la registran todavía son secretos. Pero tengan ustedes la seguridad de que detalle más, detalle menos, es una historia análoga. Y es a través de mi acceso documental a estas suertes de radiografías de nuestras frustraciones con Estados Unidos que me atrevo a contestar en términos muy pesimistas a la pregunta respecto de qué oportunidades tiene la Argentina en su relación con Estados Unidos durante la era Trump. El problema no es Trump, no es de Trump ni de Macri. No proviene del pueblo argentino ni del pueblo norteamericano. Es un problema estructural que padecemos desde que Estados Unidos se convirtió en gran potencia, reemplazando a la hegemonía del Reino Unido en nuestra parte del mundo. Si el nacionalismo argentino a veces ha sido un problema, fue más porque los obstáculos estructurales a una buena relación con Estados Unidos engendraron nacionalismo, que porque el nacionalismo fuera la causa inicial de las frustraciones. Esto se comprueba claramente en el hecho de que el nacionalismo argentino no fue un obstáculo para las buenas relaciones con el Reino Unido en los tiempos en que este, y no Estados Unidos, era la potencia hegemónica en el Río de la Plata. El Reino Unido se complementaba con nosotros, necesitaba nuestros productos. Cuando el Reino Unido nos compraba grandes cantidades de productos, hasta la reivindicación de Malvinas se mantenía dormida. Los problemas sistemáticos con el Reino Unido comenzaron recién cuando este fue desplazado como gran mercado de exportación para la Argentina. ¿Qué es entonces lo que puede hacer desde la lo que se puede hacer desde la política exterior para reducir el daño producido por la ausencia de una complementación estructural con la potencia hegemónica? Y digo reducir, no digo eliminar. La respuesta es sencilla. Consiste en evitar confrontaciones innecesarias. A eso lo explico en mi libro de 1992, Realismo Periférico, Fundamentos para la Nueva Política Exterior Argentina, que fue el libro fundante de esta doctrina, cuyas conclusiones cierro con un acápite elocuentemente titulado Lo que el realismo periférico no es. El realismo periférico, que es la doctrina que emana de estudios historiográficos como el reseñado, se propone tan solo controlar daños, esto es, evitar los costos de las confrontaciones políticas que no están vinculadas a los intereses materiales del país. Agrego en ese texto, entre comillas, esto no supone la generación de beneficios automáticos. Y me explayo. El realismo periférico no es una receta positiva, sino una fórmula respecto de lo que no hay que hacer, porque es necesario recordar que una mala política exterior, una política de confrontaciones innecesarias, puede hacerle un daño tremendo a un país como la Argentina, mientras que es muy modesto lo que la mejor de las políticas exteriores puede positivamente aportar. Este aporte se limita al apuntalamiento de un crecimiento que necesariamente proviene, ya sea de adentro o de las oportunidades comerciales y financieras que se encuentren afuera. Y el aprovechamiento de estas oportunidades requiere moderación externa. Un gran ejemplo de lo que no hay que hacer es la contracumbre que tuvo lugar en 2005 en Mar del Plata, titulada Cumbre de los Pueblos, organizada por el gobierno argentino en forma coincidente y en la misma ciudad que la Cuarta Cumbre de las Américas. Recordemos, en la Cumbre de las Américas participaba el presidente George Bush, entonces el hombre más poderoso del mundo. Fue la célebre ocasión en que desde la contracumbre el caudillo Hugo Chávez proclamó «Está muerto el Alca, acá está la tumba», para trasladarse inmediatamente después a la otra cumbre y enfrentar a Bush en forma personal. Fue un efectista escenario montado por el gobierno argentino que cosechó titulares. Quizá el Alca que se rechazaba no fuera bueno para América Latina y nuestra Argentina. De hecho, en la década anterior, el presidente Menem había creado el Mercosur, surgió con el Tratado de Asunción, y no había aceptado el Alca. Lo había rechazado suavemente. Pero el desafío desaforado representado por la Cumbre de los Pueblos de 2005
generó el tipo de costos innecesarios que los estudios historiográficos, como el reseñado, nos alertan a evitar. Ya es bastante difícil lidiar con una superpotencia que no nos necesita, porque no necesita de nuestros productos. Si encima le damos motivos para querer hacernos daños, estamos mal parados. Para ilustrar lo que digo, volvamos hacia atrás, por un instante, al año 1989. ¿Qué era la Argentina en ese entonces? Bueno, pues, en 1989 la Argentina era, primero, un país sospechoso de querer desarrollar armas nucleares, ya que se negaba a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear y se negaba a ratificar el Tratado de Tlatelolco para la prohibición de armas nucleares en América Latina. Segundo, era un país que desarrollaba un misil balístico, el Cóndor II, en sociedad con Saddam Hussein. Tercero, era un país que en 1978 casi le había hecho la guerra a Chile. Cuarto, era un país que en 1982 le había hecho la guerra a Gran Bretaña. Y quinto, era un país que, al asumir Menem la presidencia, aún no había restablecido relaciones diplomáticas con Londres, etc. El nuestro era un perfil de pequeño desestabilizador del orden mundial. Francamente, si yo hubiera sido un funcionario del gobierno de Estados Unidos en ese momento, hubiera hecho todo lo posible por evitar que el pequeño desestabilizador se convirtiera en gran desestabilizador. Lo hubiera boicoteado, tal como hicieron con nosotros en la década del 40, cuando interpretaron que éramos cómplices de los nazis. Por lo tanto, ante la pregunta de qué oportunidades se le ofrecen a la Argentina frente a Estados Unidos en la era Trump, mi respuesta es que nos abstengamos de desafiar a la superpotencia y a sus principales aliados en cuestiones que están más allá de nuestro alcance, en cuestiones que no tienen nada que ver con nuestros intereses materiales tangibles, los que tienen que ver con el bienestar o malestar de nuestro pueblo. La única respuesta posible a la pregunta que se me hizo al invitarme a dar esta ponencia radica en identificar las cosas que no hay que hacer. Cosas como el bloque norteamericano contra Estados Unidos, por ejemplo, que intentamos formar en 1944, cuando ya la guerra estaba perdida para el eje y ganada para los aliados. Cosas como la contracumbre que acabo de mencionar, o cosas como el recordado episodio, se lo mencionó aquí, de 2011, cuando el canciller argentino incautó una valija oficial que viajaba en un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana. Más allá de estos preceptos negativos, solo puedo decir que hay que trabajar como lo hizo el embajador Felipe Spil en los 30, sabiendo que Estados Unidos no nos necesita. Hay que buscar otros mercados en los que quizá sí haya necesidad de aquellos productos que podemos ofrecer. China quizá, o la India. No debemos cejar en el esfuerzo de seducir al poderoso yanqui a probar las miles argentinas. Pero lo más importante es recordar siempre que lo que más necesita la Argentina es encontrar países que la necesiten. Muchas gracias.